Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Un saludo especial a las compañeras y los compañeros que nos han venido acompañando desde la primera de este ciclo de conferencias, pero también a los compañeros. Nos agrada mucho ver caras nuevas, amigos, queridos amigos y amigas también, que nos están acompañando hoy. En una conferencia, no sé, es como difícil, ¿verdad? Es difícil saber cuál es la... Pero bueno, esta nos gusta particularmente porque es un tema que es un Chávez con el que nos sentimos, si ya nos sentimos de por sí identificados con el comandante, con este comandante en particular, creo que es mayor la identificación. La transición al socialismo. Yo no voy a hablar mucho más. La transición al socialismo, Plan Nacional Simón Bolívar 2, 2006, proyecto de reforma constitucional 2007. Dejo en el uso de la palabra al compañero Elías Jabo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a este tercer ciclo de conferencias sobre la línea programática del comandante Hugo Chávez durante la Revolución Bolivariana en su primera etapa. Esta serie de conferencias la hemos planificado en el marco de los 10 años del fallecimiento del comandante Hugo Chávez, como una manera de hacer una revisión de las líneas fundamentales del programa que Hugo Chávez construyó desde los cuarteles. Ya en las conferencias anteriores hicimos la revisión de los primeros documentos que se generaron al interior del movimiento bolivariano 200 en los cuarteles del ejército bolivariano. El libro azul, que es una recopilación de notas, documentos de esas primeras ideas, de esas primeras líneas que fue conformando el movimiento militar bolivariano 200. Luego los documentos que emanaron de la cárcel, fundamentalmente cómo salir del laberinto, por qué insurgimos. Y la segunda conferencia, eso fue en la primera conferencia, en la segunda conferencia abordamos ya los documentos con los cuales el comandante Hugo Chávez asume el proceso de acumulación de fuerza para lograr la victoria electoral el 6 de diciembre de 1998. Estos son la Agenda Alternativa Bolivariana de 1996, el Plan de Hugo Chávez para transformar a Venezuela de 1998 y el primer Plan de la Nación ya en el gobierno, en el primer gobierno del año 2000. Y bueno, y antes la propuesta de reforma, la propuesta de constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Habíamos quedado entonces en el primer Plan de la Nación y a partir de allí, para poder llegar, yo pensaba entrar, como hemos dicho, como hemos hecho anteriormente, a los documentos, pero lo que pasa es que entre el año 2000 y el 2006 pasaron demasiadas cosas que son necesarias hacer una cronología para poder entender el punto en el cual Hugo Chávez decreta o asume el carácter socialista de la Revolución Bolivariana. Bueno, ya decíamos, en 1999 se aprueba la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El año 2000 va a ser un año de adecuación de las instituciones a la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En primer lugar, la megaelección de relegitimación de poderes, es decir, nuevamente la elección del presidente de la República, de la Asamblea Nacional, de los gobernadores, de los alcaldes, y posteriormente, una vez electa la Asamblea Nacional, la constitución de los nuevos poderes, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General, que pasarían a constituir el poder moral de la nación como estaba previsto en la nueva Constitución, e igualmente la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Entonces, todo el año 2000 va a transcurrir en dos líneas. Uno, la atención a la tragedia de Vargas, que no fue poca cosa, ¿no? La cantidad de damnificados y el despliegue que hubo que hacer de casi todo el estado Vargas, ahora La Guaira, por todo el país. Eso va a comprometer buena parte de los recursos
físicos y financieros del gobierno nacional en ese año. Y por otro lado, la adecuación de los poderes públicos a la nueva Constitución, ¿no? Pero en paralelo comienzan a desarrollarse acciones fundamentalmente destinadas a la recuperación del ingreso nacional vía la recuperación del precio del petróleo. Y allí va a comenzar las primeras contradicciones con el gobierno de los Estados Unidos. La primera gran contradicción va a ser la visita a Saddam Hussein el 10 de agosto, apenas a pocos días. La relegitimación de los poderes se da el 30 de julio, después del fallido 28 de mayo. El 30 de julio se elige el presidente de la República, la Asamblea Nacional. 10 días después, Hugo Chávez atraviesa el desierto y aparece manejando un carro con Saddam Hussein, ¿no? Formó parte, no solo fue una visita a Saddam Hussein, sino a todos los países miembros de la OPEC para convocar la segunda cumbre de la OPEC que se dio en Caracas en septiembre de ese año. El 27 y 28 de septiembre del año 2000 se da la cumbre de presidentes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y allí se traza una línea que va a dar resultados de inmediato, de recuperación de los precios del petróleo. Hasta ese año, hasta el año 98, 99, cuando Hugo Chávez asume el gobierno, los precios del petróleo estaban por debajo de los $10 el barril. Después de la cumbre petrolera comienza una curva ascendente a $14, a $16, hasta que finalmente se logra ya para el año 2000, 2001 llegar a $26 el barril de petróleo, que en ese momento, recuerdo varias conversaciones del presidente Hugo Chávez con nosotros, pues, sobre su equipo, decía era lo que necesitábamos, ese precio, ¿no? Decía, bueno, un poquito más de 30, ¿no? Luego, esa cumbre es fundamental para poder emprender la recuperación de los precios del petróleo y con ello poder entonces comenzar a ejercer el plan de la nación que Hugo Chávez le había propuesto al país. Sin embargo, eso marca ya una contradicción insalvable con el gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos hizo lo imposible, todo el lobby que pudo para evitar la visita especialmente a Saddam Hussein. Sin embargo, el haber fracasado en ese intento de detener la visita, pero no solo la visita, sino la cumbre, hace que ya a partir de allí la esperanza de que Hugo Chávez podía ser cooptado, ¿no? Podía ser, digamos, asumido como parte de la estrategia de influencia norteamericana en América Latina y el Caribe, creo que es desechada por la Casa Blanca, ¿no? Y entienden que se van a enfrentar a una nueva situación en Venezuela que no habían conocido y se preparan para ello. Así culmina el año 2000, comienza el año 2001. Es un año complejo desde el punto de vista económico, a pesar del incremento de los precios del petróleo, no son lo suficiente para recuperar el ingreso nacional y comienza a generarse una base de descontento social importante en algunos sectores de la población respecto al nuevo mandatario, el comandante Hugo Chávez, ¿no? En mayo de ese año, Hugo Chávez plantea la necesidad de desarrollar aguas abajo la Constitución de la República Bolivariana. No es que lo plantea, tiene un mandato. La Constitución en muchos de sus artículos obliga y manda a desarrollar leyes orgánicas, ¿no? Incluso en disposiciones transitorias en tantos meses, ¿no? Había que desarrollar tales leyes que se adecuaran al nuevo texto constitucional. Allí Hugo Chávez, usando además una nueva facultad que le da el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la ley habilitante, que si bien existía en la Constitución del 61, no tenía tanta amplitud como otorga. Solo era para casos de emergencia, de catástrofes naturales, de conmoción, etc. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
le permite al presidente de la República, si tiene mayoría en el Parlamento o si la logra construir, en cualquier momento utilizar el poder o ser habilitado para legislar, ¿no? Él la usa, plantea 49 leyes, de las cuales todas están orientadas a el ordenamiento financiero y microfinanciero del país en dos vertientes. Una, regular a la banca, especialmente en el tema de los créditos hipotecarios, las burbujas aquellas inmobiliarias, los créditos mexicanos. Todo esto es un tema central de esa reforma de la ley de banco. Y por otro lado, las carteras obligatorias a la banca para destinarlas a áreas como turismo, agricultura, pequeña y mediana industria, ¿no? Al desarrollo productivo. Eso obviamente que va a abrir inmediatamente un frente con todo el sistema financiero venezolano, que en ese momento pues tenía un poder importante, mucho más frente a un Estado con unos recursos o unos ingresos disminuidos, ¿no? Eso va a ser una de las leyes principales que va a levantar la resistencia de los factores de poder realmente existentes, ¿no? La segunda es la ley de tierras, ¿no? Que parecía una cosa, como lo hablábamos la otra vez, pasada de moda, ¿no? Zamora y todo esto, pero es de las primeras leyes que va a generar una reacción virulenta, ¿no? Por parte de las élites constituidas, ¿no? Y no solo tenía que ver con los latifundistas, los terratenientes, sino con sectores agroindustriales, con sectores mineros, etc. Ahí se abre otro frente importante de resistencia contra el gobierno del comandante Hugo Chávez, ¿no? Y finalmente, la tercera ley que voy a identificar como digamos, activadora ya del proceso de irrupción de las élites en contra del gobierno es la ley de hidrocarburos, sin duda alguna. Entonces, petróleo, tierra, sector financiero. ¿Y la de educación también? No, ahí no estaba la de educación, no estaba, esa fue bueno. Entonces, allí se da un proceso de levantamiento de estos factores que van a comenzar a trabajar pues en la conspiración que va a estallar de inmediato en el mes de diciembre de ese año, con la primera huelga general, el paro general del 10 de diciembre, precisamente el día que se iba a promulgar la ley de tierras, ¿no? Se da ya el primer paro patronal, pero se produce algo más importante que ese paro. En esa semana y en esos días de diciembre se produce la primera gran fractura en el seno de las fuerzas bolivarianas, ¿no? Allí el sector que encabezaba Luis Michelena decide enfrentarse a Hugo Chávez, y desde la Asamblea Nacional se construye una mayoría entre sectores de la oposición y sectores del polo patriótico para revisar las leyes habilitantes, ¿no? Esto desencadena obviamente una confrontación ya irreversible entre el sector que liderizaba Michelena y el presidente Hugo Chávez. Aquí, como dice un amigo, como lo que más le gusta a la gente son los cuentos, y lo que cuenta todo, y lo que se va a acordar la gente de los cuentos, no de la teoría que uno exponga. Hay algo que yo llamo el último almuerzo, ¿no? Muchos aquí lo han comentado. Se produce exactamente el 9 de enero ante del paro convocado por Fedecámara. Y el presidente Chávez nos convoca a Miraflores a un almuerzo a toda la dirección del partido, el Movimiento Quinta República, y empieza la reunión planteando claramente que hay una conspiración interna y que en esta mesa están sentados buena parte de los conspiradores. Bueno, imagínense la tensión que a partir de ahí, ¿no? Y a pesar de todo sirvieron la comida que se quedó, nadie la probó, nadie la probó. Entonces comienza aquí hay gente que se reúne con la embajada norteamericana, aquí hay gente que
que se reúne con los dueños de los medios de comunicación. Aquí hay gente que... Y Luis Michelena no estaba. Y digo, lamento que Luis no esté, porque yo esta reunión la convoqué, además de decir esto, para decir que esas leyes habilitantes no se van a revisar. Y que si quiere, vengan a dar un golpe de Estado. Pero yo no voy a echar para atrás en el desarrollo de las leyes habilitantes. Bueno, se produce una situación allí. Finalmente llega una persona muy allegada a Michelena. Parece que son personas fallecidas, pues a mí no me gusta hablar de los fallecidos, pero bueno, la historia es la historia. Alejandro Armas, ¿no? Y llega a media reunión y camina y el presidente le dice: qué bueno que llegaste, Alejandro, porque estoy dando la instrucción. Alejandro había sido designado presidente de la comisión para revisar las leyes habilitantes. Entonces, qué bueno que llegaste, porque aquí he tomado la decisión de que yo no voy a aceptar que ustedes revisen las leyes habilitantes, ¿no? Entonces, le dice: ¿tú tienes algo que decir? Entonces él le dice: sí, nosotros creemos que esas leyes hay que revisarlas y que usted está equivocado. Entonces Hugo Chávez se voltea y le dice: este es uno de los traidores. Y entonces Alejandro Armas le dice: yo no le voy a aceptar. Y entonces le dice: yo no le voy a aceptar a ustedes que traicionen a un pueblo. Yo estoy aquí porque a mí me dijo un pueblo con una propuesta, bueno, el tema del programa. Yo expliqué bien a lo que yo iba a hacer. Entonces Alejandro Armas se para y se va. Los pasos. Entonces dice, sale y le dice Chávez al edecán: deje la puerta abierta y para ver qué otro traidor sale de aquí, ¿no? Bueno, ya un cuento más peculiar de un amigo, nuestro querido Chino Can, que en ese momento le da un dolor de estómago. Entonces él dice que no podía, que no hallaba qué hacer. Bueno, pero bueno, esa reunión marcó pues la fractura, ¿no? Ya ahí en adelante amanece enero del año 2001. La facción de Luis Michelena propone un candidato distinto a William Lara a la presidencia de la Asamblea Nacional. Se logra ganar por un voto que William Lara siga siendo presidente de la Asamblea Nacional, y a partir de allí se desencadenan todos los eventos hasta que se produce pues el golpe de Estado del 13 de abril del año 2002, ¿no? El 11 de abril, perdón, sí, y el contragolpe del 13 de abril, ¿no? Luego, bueno, la victoria sobre el golpe de Estado no marca el fin del conflicto. De hecho, ese conflicto va a coronar o va a culminar con una victoria para la Revolución Bolivariana, es en el año 2004, con el referéndum revocatorio. 2004, con el referéndum revocatorio. Estamos en el 2002, pero lo que quiero decir es que el conflicto, porque luego viene la huelga petrolera de diciembre, noviembre, enero del 2002 para el 2003. Después, durante todo el 2003 se producen las primeras guarimbas, ¿no? El primer gran invento de violencia urbana criolla, ¿no? Las guarimbas. A lo largo del año 2003 se intenta un referéndum consultivo con intenciones de revocar el mandato, y en ese contexto entonces se convoca la mesa de diálogo con la Organización de Estados Americanos y se firma un acuerdo que es digno de estudiar, porque el acuerdo firmado con la OEA es un acuerdo, como lo llamaba William Lara, la tesis de William Lara, la regularización democrática del conflicto. No acaba con el conflicto, pero lo encausa democráticamente, ¿no? A partir del referéndum revocatorio, y le da a la revolución bolivariana y al país una estabilidad política que solo va a ser alterada o rota con la muerte del comandante Hugo Chávez en el 2013, ¿no? Entonces es importante ese acuerdo, porque
marca no solo una estabilidad política, sino una estabilidad económica, unas reglas del juego que más o menos todos los actores respetaron, tanto el gobierno como la mayoría de los actores de la oposición. Bueno, volvemos otra vez al 2002, ¿no? Se da finalmente Hugo Chávez, aún en medio de toda la desestabilización y la violencia generada, logra avanzar en aspectos fundamentales como el tema de reordenación del sistema financiero, comienza su cruzada contra el latifundio, comienza todo el desarrollo de una economía alternativa, de los sujetos de la pequeña, de la mediana empresa, de las cooperativas, etc. Y finalmente nace en ese marco también las primeras misiones sociales, la misión alimentación, que surge como inmediatamente después de la huelga petrolera y la paralización del país, que la situación social era bastante dramática, y el comandante, bueno, desarrolla un plan de abastecimiento calle por calle, pero esta vez usando la Fuerza Armada para distribuir los alimentos. ¿Sí? Yo soy a veces en estos detalles que muchos aquí conocemos, porque como estamos transmitiendo y nos han visto de Argentina, de México, tengo que a veces abundar en detalles, ¿no? de situaciones para que puedan ser comprendidos por quienes nos escuchan desde el exterior, ¿no? Finalmente, como digo, todo esto desemboca en el referéndum revocatorio del 2014, el 15 de agosto del 2014, que Hugo Chávez logra ganar ampliamente y, como digo, era el referéndum revocatorio era el resultado de un acuerdo previo, 2004. A partir de allí se va a generar una estabilidad política en el país, a veces un poco alterada, año 2007, pero en todo caso, linealmente se puede hablar de una estabilidad política, de una regularización del conflicto, de un acatamiento de las reglas del juego democrático por parte de la mayoría de los actores, ¿no? En ese contexto sale Chávez victorioso del referéndum revocatorio, obviamente con una fuerza consolidada, con un reconocimiento internacional, y eso le permite inmediatamente comenzar a aplicar 4 años después el primer plan de la nación, y convoca a un gran evento donde convoca a todos los presidentes de empresas del Estado, de instituciones, gobernadores, alcaldes. Se llamó el Salto Adelante. El Salto Adelante, donde explica el programa de desarrollo económico productivo y cómo vamos a hacer, o sea, para construir una economía productiva, por un lado, y por otro lado, cómo vamos a atender el tema social, ¿no? De la pobreza, que efectivamente se había profundizado en los primeros años del comandante Hugo Chávez, como digo, son con precios del petróleo bajo, atendiendo una tragedia de la magnitud de lo que fue la tragedia de Vargas, y encima de eso, bueno, un golpe militar, una huelga petrolera que dejó al país también privado de ingresos por 20 mil millones de dólares en los 3 meses que estuvo paralizada la industria petrolera. En fin, la situación social es dramática para el año 2004, lo que implica, bueno, un gran esfuerzo por parte del gobierno de recuperación de la economía para poder lograr atender la situación social, la cual va a atender fundamentalmente a partir de las misiones sociales. En ese contexto, Hugo Chávez comienza a toparse también, ¿no? con la resistencia de los sectores empresariales del país, con el sector bancario, que si bien no estaban ya en la disposición de participar en acciones de tumbar el gobierno, sí resistían ampliamente la aplicación de las leyes, especialmente la cartera agrícola, las carteras productivas en general, pero la cartera agrícola era incumplida de manera importante por la banca, la evasión fiscal, el tema, bueno, de las divisas, en fin. Entonces Hugo Chávez comienza a darse cuenta que la recuperación del ingreso nacional para satisfacer
la deuda social implica un mayor esfuerzo de transformación del sistema económico y de las relaciones de producción. Y es allí donde comienza a aparecer la palabra socialismo. No sé, Reinaldo, si vemos, ¿no? Se tiene como referencia que la primera vez que Hugo Chávez habla del socialismo es en el foro de Sao Paulo, ¿no? Social Mundial. Exacto, en Porto Alegre. Entonces, allí es la primera referencia que él hace al socialismo. Vamos a ver si lo escuchamos. Los muchachos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo está el señor general? Los profesores de la universidad. Vean ustedes, este es un ejemplo de la revolución en Venezuela. Esos muchachos, esta es la Universidad Bolivariana, una universidad que tiene apenas un año. Ahí están. Saludos, muchachos, gracias. Sigan adelante siempre. El futuro es de ustedes. Ahora, fíjense, oigan esta cifra, muchachos, mis compañeros, compañeras. El año 2004, estos son la revolución, entre muchas otras cosas, es una aceleración de procesos. Aceleración y profundización, sobre todo rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. La mayor parte de estos muchachos tenían años esperando cupo universitario. No podían entrar a las universidades. Las universidades fueron privatizadas. Ese es el plan imperialista neoliberal. La salud había sido privatizada. Eso no se puede privatizar. Es un derecho humano fundamental. La salud, la educación, el agua, la energía eléctrica, los servicios públicos. Eso no se puede entregar a la voracidad del capital privado que le niega los derechos a los pueblos. Ese es el camino al salvajismo. El capitalismo es el salvajismo. Yo cada día me convenzo más. Capitalismo y socialismo. No tengo la menor duda. Es necesario, decimos, y dicen muchos intelectuales del mundo, trascender el capitalismo. Pero agrego yo, el capitalismo no se va a trascender por dentro del mismo capitalismo. No. Al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del socialismo. Por esa vía es que hay que trascender el modelo capitalista. El verdadero socialismo, la igualdad, la justicia. Bueno, eso se tiene como el hito histórico en el cual Hugo Chávez claramente traza el carácter socialista de la revolución bolivariana. Luego, un mes más tarde, eso es el 30 de enero del año 2005, en el Foro Social de la Deuda, el Foro sobre la Deuda Social, que se hace aquí en Caracas, él allí insiste más, ¿no? Sobre este tema. Entonces, si no es el capitalismo, que yo no tengo duda, es el socialismo. Ahora, ¿qué socialismo? ¿Cuál de tantos? Pudiéramos pensar incluso que ninguno de los que han sido, aun cuando hay experiencia, hay logros y avances, y en muchos casos de socialismo, tendremos que inventarlo. Y de allí la importancia de estos debates y de esta batalla de ideas. Hay que inventar el socialismo del siglo XXI y habrá que ver por qué vías. Muchas vías, lo sabemos, lo táctico es tan variado como la mente de cada uno de nosotros. Y allí marca y traza el camino y presenta por primera vez en una campaña electoral, la del año 2006, en cuyas elecciones gana con el mayor porcentaje que logró Hugo Chávez, el pico de mayor acumulación del liderazgo de Hugo Chávez de la Revolución Bolivariana, con el 62,84% de los votos, ¿no? Con una participación del 81% en esas elecciones, ¿no?
no solo con qué ganó, sino la participación que hubo. Rosales, que fue el candidato opositor, logró 36,90%, y bueno, una diferencia de 26%, una de las más amplias que ha logrado candidato. Y en base, él logra esa victoria en base a un programa que, como para refrescar lo que hemos venido diciendo en las conferencias anteriores, Hugo Chávez siempre va a insistir a lo largo de sus campañas en explicar su programa, en explicarlo. Y sobre todo porque cuando se da el debate de por qué comienza a tomar medidas de carácter socialista, él siempre se va a defender ante la oposición diciendo: yo expliqué mi programa, y el que votó por mí en el 2006 votó por un programa socialista, yo no engañé a nadie. Así como cuando en el 2000 ofrecí constituyente y fuimos a constituyente, yo no engañé a nadie, esta vez tampoco engañé a nadie. Lo que pasa, como decíamos anteriormente, en Venezuela nadie se lee los programas. Entonces dice Hugo Chávez: este documento define el proyecto nacional Simón Bolívar en su primer plan socialista del desarrollo económico y social de la nación para el periodo 2007-2013. A partir del 2 de febrero de 1999 se inició un proceso de cambios en Venezuela, orientado hacia la construcción del proyecto nacional Simón Bolívar, el cual continúa en esta nueva fase de gobierno para profundizar los logros alcanzados por las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación. Y comienza a enumerar, aquí hay varias, o por lo menos dos importantes variantes respecto a la línea programática que él venía avanzando desde los cuarteles. La primera, que del número 5 pasa al número 7, a 7 objetivos, 5 y 7. Recuerda que les dije que para él esos eran números importantes, 5, 7. Y el tema de que varía las prioridades, el orden de las prioridades de los objetivos. Recuérdense que la línea inicial programática, el primer gran objetivo va a ser siempre la independencia nacional, la soberanía. El segundo, la superación de la pobreza, la lucha contra la pobreza. Y el cuarto era la ética, fundamentalmente. Después venía el papel del Estado en la economía, la ética y lo internacional. Esta vez, él va a colocar como primer objetivo la ética, una nueva ética socialista. Y eso tiene que ver con si allá en 1998 el problema era la pobreza y la desnacionalización del país, ya en el 2006 tenemos a un Hugo Chávez y a un proceso que ha logrado recuperar la soberanía petrolera, que ha venido revirtiendo todo el proceso de privatización sobre las empresas estratégicas. Es decir, el objetivo de la lucha contra la desnacionalización del país ya es un objetivo en marcha y en desarrollo. Y el de la pobreza también es un objetivo en marcha y en desarrollo. Recordemos que el año 2006 es uno de los años de mayores indicadores de mejoras sociales, económicas, de expansión económica, y eso tiene una traducción en los resultados electorales de ese año 2006, ¿no? Porque Hugo Chávez era un absoluto convencido de que una hegemonía no solo se construía a partir de un relato histórico o un relato ideológico, sino de condiciones materiales de existencia, ¿no? Algo que él va a tomar de Barsaski con mucho énfasis a lo largo de todo su discurso, que es: el camino hacia el socialismo tiene que ser humanamente gratificante. Humanamente gratificante. Por aquí más adelante lo dice: nadie que esté en la sobrevivencia puede pensar o dedicarse a pensar o dedicarse a construir una nueva sociedad. El que se está muriendo de hambre, lo que tiene tiempo es para buscar cómo no morirse de hambre, comer algo en la noche o el día siguiente, ¿no? Entonces, por eso para él el tema de las condiciones materiales de existencia es fundamental para la construcción de la nueva sociedad. Entonces, la nueva ética socialista. La necesidad, ¿por qué aparece en prioridad esto? Porque ya el fenómeno y el flagelo de la corrupción se ha instalado, ¿no? y ha aparecido, y ya a esa altura hemos perdido importantes cuadros de la revolución absorbidos por la corrupción, ¿no? Bueno, y fíjense,
siempre los elementos de corrupción van a estar ligados o son previos a una conspiración. Es decir, la ruptura con el grupo Michelena tiene que ver con elementos de corrupción, de los primeros elementos tempranos de corrupción de funcionarios del nuevo gobierno y del nuevo proceso, ¿no? Y así lo vamos a ver a lo largo de la parte importante de la conspiración en el seno de las Fuerzas Armadas, tiene que ver también con elementos de corrupción en el año 2002. O sea, por eso lo coloca como primer elemento, porque sabe que se encontró o se está topando con un factor que retrasa, que entorpece y que sobre todo desmoraliza a la población. La necesidad del nuevo proyecto ético socialista bolivariano parte de la constatación de una realidad cuyos rasgos dominantes son la confrontación entre un viejo sistema, el capitalismo, que no ha terminado de fenecer, basado en el individualismo egoísta, en la codicia personal y en el afán de lucro desmedido, y un nuevo sistema, el socialismo, que está naciendo y cuyos valores éticos, la solidaridad humana, la realización colectiva de la individualidad y la satisfacción racional de las necesidades fundamentales de hombres y mujeres, se abre paso en el corazón de una nueva sociedad. El terrible lastre capitalista de la subcultura de la corrupción y el soborno como medios de acelerada acumulación de bienes y riqueza monetaria que existen todavía en importantes sectores de la sociedad en desmedro de la cultura del trabajo creador y productivo. El uso y la promoción de la violencia psicológica y material que los medios de comunicación utilizan como un factor degradante de los principios y valores que deben conformar una sociedad democrática honesta, ¿no? Salva identifica factores. Para Hugo Chávez siempre el fenómeno de la corrupción no era esencialmente un problema administrativo, ¿no? Que no quiere decir que no le haya prestado atención, que no lo haya combatido, pero Chávez entendía que esa era una lucha, digamos, atacar las consecuencias del fenómeno era una lucha interminable, infinita, pues, ¿no? En la cual había que hacer una transformación cultural, sin dejar, por supuesto, de contener, de poner frenos, sobre todo Chávez usaba mucho el recurso de la arenga pública, ¿no? de la señalización o de conductas, ¿no? La sanción moral. La sanción moral, ¿no? Sobre que el pueblo fuera el gran contralor y el gran sancionador moral de los funcionarios corruptos. Entonces, el objetivo de este primer enfoque, así lo llaman, es transformar la sociedad material y espiritualmente, rescatar los valores como la solidaridad humana, transversalizar la enseñanza de la ética, la realización colectiva de la individualidad, una nueva ética del hecho público, el ciudadano como parte del Estado y corresponsable de la vida pública, justicia y equidad, una nueva moral colectiva, una conciencia cívica, una tolerancia activa militante, una sociedad pluralista, un desarrollo del voluntariado por lo común, fomentar el trabajo creador y productivo y la responsabilidad social de la empresa privada. Son los elementos que él coloca como fundamentales para la construcción de una nueva ética socialista. El segundo elemento tiene que ver, o el segundo enfoque que coloca es la suprema felicidad social, ¿no? Que tiene que ver con la superación de la pobreza. Objetivo: reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza. Transformar las relaciones sociales de producción construyendo unas de tipo socialista basadas en la propiedad social. Fortalecer las capacidades básicas para el trabajo productivo. Promover una ética, cultura y educación liberadoras y solidarias. Profundizar la solidaridad con los pueblos pobres de América Latina y el Caribe. El tercer enfoque va a ser la democracia protagónica y revolucionaria. La democracia, que es un concepto, como hemos visto, central, ¿no? Que es una línea de pensamiento fundamental en Hugo Chávez, la trascendencia del Estado liberal, la superación del Estado liberal democrático, pero no para sustituirlo por un autoritario, sino por uno de mayor profundidad, ¿no? La democracia protagónica revolucionaria es la expresión genuina y auténtica de la verdadera democracia. Es necesario que los individuos se organicen para lograr las ventajas que otorga la asociación cooperativa, es decir, transformar su debilidad individual en fuerza colectiva,
teniendo en cuenta que el establecimiento de la organización no implicará menoscabo de la independencia, autonomía, libertad y poder originario del individuo. Para esto se debe alcanzar irrevocablemente la democracia protagónica revolucionaria, en la cual la mayoría soberana personifique el proceso sustantivo de la toma de decisiones. Construir la base sociopolítica del socialismo del siglo XXI, formar una nueva cultura política basada en la conciencia y en la participación del ciudadano, construir un sector público al servicio del ciudadano que conduzca a la transformación de la sociedad, ampliar los espacios de participación ciudadana en la gestión pública, fortalecer la práctica de la información veraz y oportuna por parte del gobierno y de los medios de comunicación social. Esto va a ser otro elemento de Chávez central, siempre mantener informado a la gente, explicar todo, hay que explicar. Ese era un pregón fundamental de Hugo Chávez, de explicar lo bueno, lo malo, el por qué se puede, el por qué no se puede. Fomentar que los medios de comunicación formen parte de la promoción y defensa de la soberanía nacional y consolidar un sistema de comunicación nacional para el fortalecimiento de valores y principios en el seno de la sociedad venezolana. El cuarto enfoque va a ser el modelo productivo socialista. Aquí está el pollo del arroz con pollo. Desarrollar los objetivos, desarrollar el nuevo modelo productivo endógeno como base económica del socialismo del siglo XXI y alcanzar un crecimiento sostenido, incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria, fomentar la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo nacional, desarrollar la industria básica no energética, la manufactura y los servicios públicos. O sea, una etapa de industrialización ligera del país, industrialización intermedia y ligera. Es lo que va a ocurrir a partir del año 2006, ¿no? El quinto enfoque, la nueva geopolítica nacional. Esto va a ser el tema. Aquí hay un viraje también. Recuerden que en el primer programa de gobierno es el eje Orinoco-Apure, ¿no? Mirar el sur del país y desde el sur del país al sur del Orinoco y del Apure comenzar un proceso de transformación económica, territorial, económica, productiva. Aquí hay otra visión. Se posterga el eje Orinoco-Apure y se hace énfasis en el eje norte llanero, en el conjunto de ciudades que él llamaba, que empezaba desde Barinas, ciudades intermedias, Barinas, Acarigua, San Carlos, Tinaquillo, Calabozo, Valle de la Pascua, El Tigre, hasta Maturín. Porque él se da cuenta que, digamos, el país no tiene recursos para un desarrollo aguas abajo del Orinoco, ¿no? Al sur del Orinoco. Y dice, hay una capacidad instalada allá de ciudades intermedias que tienen una infraestructura, que tienen servicios, que tienen un nivel de industrialización mediana. Es allí donde tenemos que hacer el énfasis y potenciar. Entonces, los objetivos de este enfoque territorial serían profundizar la cohesión y la equidad socioterritorial, desconcentrar actividades y población, aprovechar las fortalezas regionales creando sinergia entre ellas, hacer posible una ciudad incluyente con calidad de vida, proteger los espacios para conservar el agua y la biodiversidad, elevar los niveles de conciencia ambiental en la población, preservar los equilibrios de los ecosistemas ricos en biodiversidad y alcanzar un modelo de producción y acumulación ambientalmente sustentable. Comienza a aparecer el tema de la preservación del ambiente como una línea importante que no se había visto en los programas anteriores, ¿no? Y que luego va a convertir en uno de los 5 grandes objetivos de la patria. Aquí viene otro tema que es central, ¿no? Y aquí ya es el juego de las grandes ligas. Lo llamo yo, ¿no? Porque varias veces Chávez, en el escenario internacional, cuando pasaban cosas, etc., un día nos agarró y nos dijo: lo que pasa, muchachos, es que nosotros somos un equipo, y no por ofender a los criollitos de Venezuela, que son muy buenos, pero nosotros somos como los criollitos, y nos pusieron a jugar en las grandes ligas. Estamos en el Yankee Stadium, no sabemos qué hacer a veces. Entonces, Venezuela, potencia energética mundial. Chávez se da cuenta de que el petróleo es un instrumento geopolítico que le puede permitir a Venezuela una ampliación, digamos, de el espacio de protección política, de seguridad política, para poder realizar las transformaciones internas, pero también de cooperación para el desarrollo económico productivo.
Entonces es usar el petróleo en dos sentidos, como protección de la soberanía geopolítica y luego como potencialidad para el desarrollo económico, geoeconómico, ¿no? El petróleo como instrumento geopolítico y geoeconómico en función de poder apuntalar la transformación de Venezuela. Los objetivos: convertir a Venezuela en una potencia energética regional y fortalecer la integración energética latinoamericana y caribe. Y con esto un énfasis fundamental en el Caribe, que quizás anteriormente el único que había tenido esa visión fue Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, ¿no? Y es de verdad, es ilógico que un país como Venezuela, digamos, con un conjunto de islas que tienen una población, que tienen una vida, una actividad económica, le dé la espalda a un área que es el área natural de influencia política, económica, etcétera, que cualquier país del mundo lo hace y lo haría, ¿no? Pero bueno, como decía Hugo Chávez en varias oportunidades, si le dimos la espalda hasta nuestro propio mar Caribe. Nosotros, Venezuela limita al norte con el mar Caribe, ¿no? O sea, limitamos al norte con Francia, bueno, con las colonias de ultramar de Francia. Bueno, los territorios de ultramar, por favor, los franceses no tienen colonias, ellos tienen territorios de ultramar. Con Estados Unidos, Puerto Rico, pues. Convertir a Venezuela, acelerar la siembra del petróleo, profundizando la internalización de los hidrocarburos para fortalecer la diversificación productiva y la inclusión social. Aquí hay una retoma de la agenda alternativa bolivariana respecto a la internalización del petróleo. Eso siempre, como les conté, va a ser una tensión a lo largo de todo el periodo de Hugo Chávez. Exportar o dedicar el petróleo al desarrollo interno, ¿no? Pero la demanda social a veces empujaba mucho a que el objetivo de la internalización petrolera fuera postergado y había que vender petróleo para saldar la deuda social, ¿no? Asegurar que la producción y el consumo de energía contribuyan a la preservación del ambiente y propiciar un cambio radical hacia la generación térmica de energía eléctrica adicional con base al gas y otras fuentes de energía alternativas. Hugo Chávez comienza a pensar que nosotros podemos internalizar los hidrocarburos a partir del gas y poder desarrollar la exportación de petróleo como el elemento del ingreso. O sea, el gas para el desarrollo interno y el petróleo como fuente de ingreso. El gas para el funcionamiento eléctrico del país, para el funcionamiento de la industria, para el funcionamiento de buena parte del parque automotor, que en ese momento se consumía medio millón de barriles diarios, ¿no? Nada más en el consumo de gasolina en el año 2006-2007. Y finalmente la nueva geopolítica internacional. Aquí el enfoque es, fortalecer la soberanía nacional, acelerando la conformación del bloque geopolítico regional y de un mundo multipolar, diversificar las relaciones políticas, económicas y culturales de acuerdo con el establecimiento de áreas de interés geoestratégicas. Es decir, ninguno de los acuerdos y relaciones tenía que ver con una cosa azarosa, sino claramente qué era lo que nos interesaba de determinado país para poder allí establecer una línea de cooperación, ¿no? Y finalmente profundizar el diálogo fraterno entre los pueblos, el respeto de las libertades de pensamiento, religión y la autodeterminación. Bueno, ese es el programa con el que Hugo Chávez gana las elecciones del año 2006. Logra, como decimos, su más alta votación porcentualmente hablando, porque la votación del 2008 supera los 8 millones de votos, pero sin embargo el porcentaje es menor, del 57%. Desde el punto de vista porcentual es la elección más importante, con un acumulado de fuerza, con el control del ingreso nacional, con una legitimidad internacional que le dio el referéndum revocatorio del 2004, el haber ganado el referéndum revocatorio del 2004, con un acuerdo interno de regularización democrática del conflicto. Hugo Chávez, asume que ha llegado el momento, de plantear una aceleración del proceso revolucionario, y es allí donde surge la reforma constitucional en el año 2007, ¿no? La reforma constitucional, está antecedida de varios elementos, ¿no? Uno, la convocatoria a la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela,
en diciembre del 2006, y allí se produce otra ruptura, porque buena parte de los aliados se resisten a la propuesta y unos terminan desprendiéndose, otros se quedan, bueno, no rompemos, pero no vamos a entrar en el Partido Socialista Unido de Venezuela, y ahí hay un primer elemento que va a impactar en lo que va a ocurrir en las elecciones de la reforma o en la consulta de la reforma constitucional. Luego viene un golpe que es culturalmente muy simbólico, y que es la no renovación de la concesión a Radio Caracas Televisión, ¿no? Eso tiene un impacto digno de estudio, ¿no? para los sociólogos. Michelle, tú que eres bueno en teoría de la comunicación. El tema de Radio Caracas Televisión va a tener un impacto muy fuerte simbólicamente, culturalmente, en la población venezolana. El cierre, bueno, dije lo que dice en el discurso de la no renovación, fue una decisión. Y fue una decisión basada precisamente, no fue un capricho, ¿no? Yo quiero aquí detenerme un minuto porque creo que es importante para la historia, ¿no? Recuérdense que en el marco de los acuerdos políticos se produce una importante reunión facilitada por Jimmy Carter, donde están varios dueños de medios de comunicación, están dos dirigentes políticos, Eduardo Fernández y Teodoro Pecó, y allí se llegan a unos acuerdos de convivencia democrática, y los dueños de RCTV nunca cumplieron esos acuerdos, nunca los cumplieron. El resto de los canales sí los cumplió, y eso pues efectivamente cuando se finaliza la concesión de RCTV en ese año 2007, bueno, el Estado venezolano, el presidente Chávez como jefe del Estado, decide no renovarlo, en un ejercicio inédito, un ejercicio de soberanía inédito sobre el espectro radioeléctrico, porque el espectro radioeléctrico, digamos, todos los canales del mundo, todas las televisoras del mundo consideran que son sus propietarios. O sea, el hecho de que en algún momento el Estado Nacional les otorgó esa frecuencia los hace pues propietarios de la frecuencia. Por cierto, cada día es menos importante el espectro radioeléctrico, ¿no? En perspectiva, aquella tremenda batalla que se dio en el 2007, todo ese conflicto, y hoy 10 años después, 13 años, no es que no sea importante, yo lo reivindico, ¿no? Pero ya ha perdido mucho peso frente al tema de internet y todas las formas de transmisión. Bueno, pero voy al punto. La reforma constitucional. Yo creo que leyéndolo podemos explicar por qué Hugo Chávez lanza esta reforma constitucional, la exposición de motivos, ¿no? La concepción y les voy a contar algo. Si alguien dedicó tiempo, o sea, a todos los documentos Hugo Chávez, a todos los documentos programáticos, como dije, no era algo que Hugo Chávez delegara, pero yo creo que hubo dos a los que le dedicó, bueno, después del Libro Azul y la Agenda Alternativa Bolivariana, dos a los cuales le dedicó, y prácticamente son de su puño y letra, es la reforma constitucional y luego el Plan de la Patria, como dos documentos que prácticamente son de puño y letra en lo esencial, pues en la columna vertebral. La concepción de lo social, dice Hugo Chávez en el preámbulo, en la exposición de motivos, establece un doble imperativo sobre el pueblo, como poder originario y sobre los poderes constituidos, como ejecutor de su mandato, de tal manera que implica el progresivo desmontaje de los obstáculos políticos, económicos, institucionales que no nos han permitido satisfacer el imperativo social. O sea, le está diciendo, yo no he podido avanzar más en la deuda social de 500 años que le hablaba él a Giordani, porque bueno, llegué a un tope pues, de lo que son mis capacidades
como presidente, ¿no? Reconociendo los avances de la Constitución de 1999, estos no han sido suficientes para alcanzar la aspiración del bien común en una sociedad de justicia, y en consecuencia se plantea la imperiosa e ineludible necesidad de ir a un proceso de reforma constitucional a fin de adaptarla y dotarla de elementos que consoliden el avance hacia la ruptura del modelo capitalista burgués que impide el desarrollo integral de la nación. Es necesario superar los obstáculos generados por las relaciones sociales capitalistas, manifestados en la imposición de los intereses de las minorías por encima de los intereses del poder originario, la concentración de la propiedad en pocas manos, la dificultad política para democratizar el poder, una institucionalidad que propicia el establecimiento de un cuerpo burocrático amparado en una superestructura que mantiene a nuestro pueblo encadenado a la miseria, alienado y alejado de su propia realidad. O sea, Hugo Chávez aquí está revelando, bueno, lo que llamaría algunos autores las fuerzas como de las puertas giratorias del poder, ¿no? O sea, el capital, la burocracia, los feudos políticos, que hacen que, en palabras de Carl Smith, el poder, ¿cómo es? El poder que trasciende al poderoso. Yo soy el presidente, yo tengo todas estas facultades, pero cuando la puerta se gira, hay otros poderes. Hay otros poderes. Él graficaba eso mucho. Yo una vez me dijo, ¿tú sabes qué es bárbaro, Elías? Yo soy el capitán de un barco y debajo, en el piso de abajo, hay como 30 tipos con un timón, cada uno mandando por otro lado. Yo decía, yo a veces me siento así. Yo voy aquí con el timón y el barco se estremece. Romper y confrontar este poder pasa necesariamente por avanzar a través del instrumento más contundente que tenemos, como es nuestra Constitución. En función de lo anterior y motivado por el deseo de profundizar el proceso dialéctico, conlleva la democracia participativa y protagónica, interactuando, conociendo y decidiendo de manera conjunta desde el poder popular de manera vinculante hacia el poder constituido, consideramos oportuno y pertinente iniciar el proceso de reforma sobre los elementos procedimentales de los cuales se fundamenta esta reforma. Y bueno, pasa ahí, pero solo voy a leer algunos artículos que para mí solo voy a leer los artículos que originalmente propone Hugo Chávez. Que mucho se ha dicho que los artículos que agregó la Asamblea Nacional fueron los responsables de la derrota. Sí, sin duda alguna, ya habían elementos polémicos como los agregados, lo que se agregó en la Asamblea Nacional, como el matrimonio homosexual, el aborto, otras cosas que pudieron sin duda alguna restar fuerza política a ese tema. Pero es que yo creo que en la propuesta de Hugo Chávez habían elementos que precisamente esos poderes que él señala lo iban a resistir, y que no solo vinieron desde afuera, sino que eran de adentro, porque eran precisamente a esto a los que él se refiere: la burocracia, los feudos políticos que impiden el funcionamiento, ¿no? Entonces, yo voy a leer solo los 4 o 5 artículos que a mí me parecen nodales y centrales de la propuesta de reforma constitucional que hace Hugo Chávez, ¿no? El artículo 16, que es la reorganización geopolítica del país. Esto es clave para entender, bueno, el malestar, las dudas que los poderes regionales manifestaron frente a esta reforma, ¿no? Entonces, la unidad política primaria de la organización territorial nacional será la ciudad, no el municipio, ¿no? Entendida, la reforma del artículo 16 de la Constitución vigente. Entendida esta como todo asentamiento poblacional del municipio e integrada por áreas o extensiones geográficas denominadas comunas. Las comunas serán las células geohumanas del territorio y estarán conformadas por las comunidades, cada una de las cuales constituirá el núcleo espacial básico e indivisible del Estado socialista venezolano. Aquí hay un tema de reconfiguración del poder político regional y que lo ubica
en un sujeto que es la comunidad organizada. Obviamente que esto iba a generar una reacción, una resistencia de gobernadores, alcaldes propios y extraños. Obviamente. A partir de la comunidad y la comuna, el poder popular desarrollará formas de agregación comunitaria política territorial, los cuales serán reguladas en la ley y que constituyen formas de autogobierno y cualquier otra forma de expresión de democracia directa. Es el gobierno de las comunidades. ¿Se acuerdan? El que ya había visualizado en el libro azul. Es una línea de coherencia increíble que aparece, ¿no? A veces puede ser que se haga invisible, pero más adelante vuelve a aparecer, ¿no? Los distritos funcionales se crearán conforme a las características históricas, socioeconómicas y culturales del espacio geográfico correspondiente, así como en base a las potencialidades económicas que desde ellos sea necesario desarrollar en beneficio del país. Entonces, se va a organizar de la siguiente manera: el territorio federal, el municipio federal y la ciudad federal. El Poder Nacional designará las autoridades respectivas por un lapso máximo que establecerá la ley y sujeto a mandatos revocables. Esto es una estructura superior a los estados, porque los estados no desaparecen. Pero es una figura extraña porque la designa el poder central, pero el pueblo la puede revocar, ¿no? Equilibrio, ¿no? Las provincias federales, luego aparece otra figura. Las provincias federales se conformarán comunidades de agregación y coordinación de políticas territoriales, sociales y económicas a escala regional, siempre en función de los planes estratégicos nacionales y del enfoque estratégico internacional del Estado venezolano. Las provincias federales se constituirán pudiendo agregar indistintamente estados y municipios, sin que estos sean menoscabados en las atribuciones que esta Constitución les confiere. A pesar de que se hace la salvedad de que las competencias de los estados y los municipios no van a ser menoscabadas, pero sin embargo la creación de una superestructura por encima de ellos no fue del agrado de los gobernantes regionales y municipales. Luego pasa al otro elemento central de la propuesta de reforma constitucional que él va a plantear, ¿no? Que es el artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio directo de su soberanía y para la construcción del socialismo, la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto, las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, siendo las decisiones de esta última de carácter vinculante. Esto es en la Constitución actual, la del 99, no tienen carácter vinculante las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos, solo para la localidad, pero no para más allá de la localidad, ¿no? Entonces aquí le da el carácter de vinculante a estas decisiones. La gestión democrática de los trabajos, siendo las decisiones de esta última de carácter vinculante. Los consejos del poder popular, consejos comunales, consejos obreros, consejos estudiantiles, consejos campesinos, entre otros. La gestión democrática de los trabajadores y trabajadoras de cualquier empresa de propiedad social directa o indirecta, la autogestión comunal, las organizaciones financieras y microfinancieras comunales, las cooperativas de propiedad en sus territorios y sustentadas a las escalas locales y regionales. Es decir, hay una transferencia total de poder a las instituciones que se habían venido creando en la comunidad. Más adelante viene el otro nivel de conflicto que va a generar esta reforma. El artículo 113, el poder económico, ¿no? El modelo económico. Se prohíben los monopolios, se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan por sus efectos reales independientes de la voluntad de aquellos o aquellas a su existencia. Cualesquiera que fuera la forma que adoptare en la realidad, también es contrario a dichos principios el abuso de la posición de dominio que uno o cualquier particular o un conjunto de ellos o una empresa o un conjunto de empresas adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, así como cuando se trate de una demanda concentrada. Es decir, prácticamente es la abolición del monopolio. Que la Constitución actual dice se tenderá a la eliminación de los monopolios y se prohíben los monopolios.
Y como a esa altura ya todo el mundo sabía que no como pasó en el 98, no, esa constitución no la van a aplicar. Y aquí todo el mundo sabía que Chávez sí la iba a aplicar. Obviamente que allí está otra fuente de resistencia. El artículo 115. Se reconocen y garantizan las diferentes formas de propiedad. Este es un elemento paradójico, ¿no? Era como le comentaba respondiendo a la pregunta de un compañero en una de las conferencias anteriores, que a veces Chávez daba unos saltos adelante para contener cualquier manipulación de la opinión, así como cuando la iglesia o las iglesias se opusieron al aborto en la Constitución de 1999, defendiendo lo que decía la Constitución del 61, que se protege el derecho a la vida desde el nacimiento. Cuando se plantea el conflicto, Hugo Chávez dice, no, es que yo creo que la vida hay que defenderla desde la concepción, ¿no? Entonces el artículo debe decir que se protege la vida desde la concepción, mata aquella discusión. Esta discusión la mata porque por primera vez en la Constitución, bueno, creo que al menos en la del 61 y en la anterior, la del 48, nunca se habla de propiedad privada expresamente. Y esta reforma constitucional es la primera que expresamente consagra la propiedad privada en Venezuela. Se reconocen y garantizan las diferentes formas de propiedad. La propiedad pública es aquella que pertenece a los entes del Estado. La propiedad social es aquella que pertenece al pueblo en su conjunto y a las futuras generaciones. Y podrá ser de dos tipos: la propiedad social indirecta, cuando es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad, y la propiedad social indirecta, cuando el Estado la asigna bajo distintas formas y ámbitos territoriales demarcados a una o varias comunidades, ¿no? Ahí hay todo un desarrollo del tema de la propiedad social y bueno, y finalmente la propiedad privada, ¿no? Se establece la propiedad privada que estará sometida a las contribuciones, cargas, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública, etc., lo que aparece en cualquier constitución, ¿no? El artículo 158, que aquí viene otra confrontación con el poder regional, ¿no? El poder regional. La actual Constitución dice, el 158, la descentralización como política nacional debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales. La reforma plantea: el Estado promoverá como política nacional la participación protagónica del pueblo, transfiriéndole poder y creando las mejores condiciones para la construcción de una democracia socialista. Nada más y nada menos. Luego en ese título obliga a los municipios estarán obligados a incorporar dentro del ámbito de sus competencias la participación de los consejos del poder popular y de los medios de producción socialista. La transferencia de competencias a las comunidades organizadas, y aquí se consagra la figura de la comuna y el consejo comunal. Es el artículo 184 ampliado, una ley nacional que permite la transferencia de activos, recursos, competencias a las comunidades organizadas a través de consejos comunales, comunas o cualquier otra forma de organización. Él lo plantea aquí también. El artículo 302, bueno, el papel del Estado en la economía. El Estado se reserva por razones de soberanía, desarrollo e interés nacional la actividad de explotación de los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos, así como la explotación de servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas, etcétera, etcétera. Luego viene el otro factor de conflicto a lo largo de todo el gobierno de Chávez, el latifundio. Aquí también igual se erradicará paulatinamente el latifundio, como se prohíbe el latifundio por ser contrario al interés social. La República determinará mediante la ley la forma en la cual los latifundios serán transferidos de inmediato a la propiedad del Estado. Esto es una nacionalización de la tierra, ¿no? Un decreto de nacionalización de la tierra, o de los entes o empresas públicas, cooperativas, comunidades o organizaciones sociales capaces de administrar y hacer productivas la tierra. El artículo 328, la Fuerza Armada, otro elemento central para comprender esta reforma y lo acontecido, ¿no? El artículo 328, la Fuerza Armada Bolivariana constituye un cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperialista, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación
preservarla de cualquier ataque externo o interno y asegurar la integridad del espacio geográfico. En el cumplimiento de su función, estará siempre al servicio del pueblo venezolano, en defensa de sus sagrados intereses y en ningún caso al de oligarquía alguna o poder imperial extranjero. Esta es una respuesta a que efectivamente dice cómo es la Fuerza Armada no estará al servicio de ninguna personalidad o individualidad, no sé cuánto. Entonces él la revierte y dice, estará siempre al servicio del pueblo y no de oligarquía alguna. Sus pilares históricos están en el mandato de Bolívar: libertar a su patria, empuñar la espada en defensa de las garantías sociales y merecer las bendiciones del pueblo. Después viene uno que va a ser muy digno de analizar, ¿no? Que es la Fuerza Armada Bolivariana. Estará integrada por los distintos cuerpos de tierra, mar y aire, organizados administrativamente en los siguientes componentes militares: el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Bolivariana y la Guardia Territorial Bolivariana y la Milicia Popular Bolivariana, y estructurados dichos cuerpos en unidades combinadas de guarnición, unidades combinadas de adiestramiento y unidades de operaciones conjuntas, tanto en el nivel táctico como en el nivel estratégico, a efectos del cumplimiento de su misión. Esto no se entiende así a leído, pero esto es fundamentalmente la unificación de la Fuerza Armada Nacional, la división de las Fuerzas Armadas Nacionales y la constitución de una sola Fuerza Armada Nacional, cuyos componentes no son autónomos y separados entre sí, sino se complementan. Eso es lo que se va a terminar consolidando en lo que hoy son las redes, ¿no? Las redes militares, que son las regiones de defensa integral, donde hay un comandante que dirige a todos los componentes del ejército. Eso es la esencia, es la unificación de todos los componentes en una sola Fuerza Armada y un despliegue territorial distinto, ¿no? Porque las redes es una concepción de defensa integral, porque cada red tiene autonomía, en una situación de guerra tendría autonomía de funcionamiento y operación, ¿no? Son como varios ejércitos en mundo, que si se derrotaron al ejército de Occidente, el ejército de Oriente es capaz de seguir operando, ¿no? Nunca pierde, no lo descabezan. Y esa reforma trae, y con esto termina la reforma que Hugo Chávez plantea, una disposición transitoria, que yo solo voy a leer. La Guardia Nacional se convertirá en un cuerpo esencialmente militar, pudiendo ser destinada por su comandante en jefe para conformar cuerpos de tierra, mar y aire como parte integrante de otros componentes militares. Podrá también formarse cuerpos policiales con una parte de sus recursos humanos, técnicos y materiales. Cambiará su denominación militar por el de Guardia Territorial. Estos, son para mí los aspectos centrales de la reforma que plantea el comandante Hugo Chávez y que además son los que van a generar la resistencia suficiente para evitar que se logre la victoria ese día. Y sobre ese día, con esto culmino, voy a echar otro cuento, de los que la gente nunca se olvida, como dice el amigo mío. La reforma de la Constitución fue noviembre, ¿qué día de noviembre? Imagínate, no pasó. Fue un domingo de noviembre, ¿no? Yo recuerdo, y digo esto porque quiero resaltar aquí la vocación democrática de Hugo Chávez, a pesar de todo lo que se diga y lo que se diga. El fin de semana antes nosotros hicimos un aló presidente en Maracaibo, y íbamos volando de Caracas a Maracaibo, en la planicie de Maracaibo, el sistema de riego de la planicie de Maracaibo. En el vuelo, él me llama a la oficina que tenía en el avión y me dice, mira, Elías, he recibido unas encuestas que a mí me preocupan mucho. Yo no lo creo. Y me las muestra y me dice, aquí dice que vamos a perder. Entonces me dice, ¿qué crees tú? Que andas en la calle. Yo no siento eso. Entonces él dice, pero bueno, vamos a echar el resto. Ahora, si perdemos. Y te voy a decir algo,
Porque yo creo que Chávez siempre dejaba, yo cuento esto porque yo siento que él tenía mucho interés en dejar cosas para la historia, para la posteridad, para su nombre, me dice, y no solo la reforma, si algún día yo pierdo las elecciones, nosotros vamos a entregar. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por continuar, que el proyecto continúe en el poder, pero si nosotros perdemos unas elecciones, nosotros entregaríamos el poder. Y bueno, y veríamos cómo se comportan los otros y veríamos si el camino a la revolución pacífica y democrática fue un error. Y me acuerdo, y el viejo Domingo Alberto Rangel tenía razón, ¿no? Como ustedes saben, fue de los que más se opuso a la participación y rompió con Chávez porque Chávez escogió el camino electoral. Entonces, yo esa conversación la tengo muy clara porque fue el vuelo y aterrizamos y yo me quedé así como, vamos al programa y bueno, luego el 8 de diciembre pasa que comienza, estábamos ahí en Miraflores y comienza el rumor y recuerdo llega William Lara y me dice, no, parece que ciertamente estamos perdiendo. Y me dice, escríbele al comandante Chávez que pasa. Y teníamos una reunión y habían pasado como 2 horas y el comandante no salía. Entonces William me dice, escríbele al comandante. Y yo le digo, ¿por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Eres tú? Siempre el muchacho joven es más osado. Entonces le escribo, presidente, estamos aquí, parte de la dirección del partido, bueno, me gustaría que saber y reunirnos. Entonces me dice, ok, ya los mando a pasar. Me responde de inmediato. Y manda a su decán, a Morales, creo, que pasen. Llegamos, está el alto mando militar, parte del alto mando militar. Y bueno, ahora entró la dirección política, ¿no? Y él plantea que, bueno, toda la información que él tiene, las encuestas a boca de urna, que todavía se usaban, y los datos que le está transmitiendo a Meliax en la sala situacional, nos están dando que vamos perdiendo, por muy poquito, pero que vamos perdiendo. Entonces, él plantea esa situación y me dice, bueno, Elías, tú que pediste la reunión, ¿qué ibas a decir? Y entonces yo le digo, bueno, nosotros estamos conversando que bueno, es que si perdemos por un voto, perdemos, pero si ganamos por un voto hay que defender la victoria. Y es ahí donde él dice, yo no quiero una victoria así. Yo no quiero una victoria así. Es más, porque estaban esperando dar los resultados, ¿no? Porque todavía había votos manuales en esa época. Es más, si voy a decir algo, me dijo él, y yo también lo voy a decir, pero bueno, creo que si esas cajas que nos harían ese 1% de victoria, hay que desaparecerlas, que alguien las desaparezca. Pero yo no quiero una victoria así, ¿no? Y digo esto porque eso fue mentira, aquella historia de que el alto mando lo pegó contra la pared y lo obligó y él arrancó unas cortinas del palacio y tiró los cuadros de Bolívar. Estamos ahí. Esas son historias como, o sea, y hay gente que es capaz de desafiarlo a uno. Es como el tema que es doloroso para quienes fuimos sus compañeros, que no, él murió el 30 de diciembre. O sea, hace pocos meses una amiga que estudió conmigo en la universidad me llegó a decir mentiroso. Yo estaba ahí. No, la mentirosa eres tú estás repitiendo una mentira. No, me molesté porque además se supone, ayer el domingo hablamos que alguien durante 3 meses oculta el dolor, ¿no? Hijas, madres, padres, compañeros cercanos, o sea, durante 3 meses nosotros somos unos actores extraordinarios, ¿no? Y entonces el día que supuestamente muere nos duele como que si realmente ese día fue el que murió. Entonces son cosas, bueno, de esas cosas que la gente repite y todavía 10 años después se repite, que Hugo Chávez murió el 30 de diciembre del 2002 y no el 5 de marzo.
Bueno, esta historia también es otra así, pues, que fue el alto mando militar que lo presionó, ¿no? Hugo Chávez fue tajante y firme desde el primer momento. Y llega un momento que la reunión se extiende, ahí comienzan a intervenir varios compañeros, yo solo puedo decir lo que yo dije, ¿no? Unos pues a favor, otros en contra de la posición del comandante, que era reconocer y perder, pues casi no solo reconocer, sino que había que perder. La tesis era que teníamos que perder porque así no... Y de verdad era cierto. O sea, una propuesta de esta magnitud, que significaba un cambio societal, si no lo podías aplicar, si ganaba... ¿Se ganó o se perdió? ¿Ah? ¿Se ganó o se perdió? Esa pregunta se la hice yo a alguien y me dijo que la perdí. Y finalmente sí la perdí. Que sí se perdió. Por menos de 1%. ¿No? Pero en todo caso, bueno, esa es la historia como culmina esta etapa, y ya bueno, finalmente la semana que viene hablaremos del periodo que se inicia a partir del 2007, el replanteamiento que él hace en base al consejo de Pastor Maldonado, que les comenté la semana pasada. Le pregunta a Pastor, en enero del 2008, en un programa, en Aló Presidente lo vaya al tú, y le pregunta a Pastor Maldonado, el muchacho de Fórmula 1, le dice, ¿qué haces tú en una carrera así? Entonces le dice, presidente, se disminuye la velocidad y se aumenta la potencia. Chávez, esa es. Bueno, esa la vemos en el próximo capítulo, la próxima conferencia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rico, muchas gracias.